El tema que estamos viendo es normas de información financiera del boletín B10, que reconoce los efectos de la inflación en la información financiera de las entidades. Esta es la segunda parte y vamos a ver qué nos dice esta norma de información financiera respecto a los entornos económicos. La norma de información financiera reconoce dos entornos económicos. El inflacionario, cuando la inflación es mayor o igual que el 26% acumulado en los 3 ejercicios anuales anteriores. Quiere decir que para que se cumpla esta condición, en nuestro país debemos de tener reflejado inflaciones arriba del 8% anual. Un entorno inflacionario no necesariamente es una tasa inflacionaria anual del 7% y para abajo, ¿no? En nuestro país tenemos inflaciones del 4, del 5%, pero de acuerdo a esta norma de información financiera no estaríamos hablando de un entorno inflacionario en el cual tendríamos que modificar la información financiera de la empresa. Y reconoce un entorno no inflacionario cuando la inflación es menor que dicho 26% acumulado, que podríamos decir son las inflaciones con las que estamos viviendo actualmente en estos últimos años. También la norma de información financiera nos dice que hay un método para reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de las empresas en un entorno inflacionario. Cuando el entorno económico es calificado como inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación mediante la aplicación de un método. Este método se llama método integral. También hay otros métodos que se pueden utilizar, sin embargo, esta norma de información financiera nos dice que este reconocimiento debe de hacerse, es decir, el método integral, antes de aplicar cualquier técnica de evaluación. Puede ser antes valor razonable, método de participación, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo afectaría la inflación en una entidad que sí reconoce el entorno inflacionario y en otra que no lo reconoce? Va a ser un ejemplo sencillo, ejemplo contable. Aún no vamos a hacer expresión de estados financieros, aún no vamos a aplicar el método integral. Tenemos dos empresas, la antigua SA y la moderna SA. Ambas adquirieron en enero de 1986 maquinaria con un costo histórico de 100,000. Las dos empresas emplean el método de línea recta para calcular su depreciación a una tasa del 20%. Hay que recordar que el método de línea recta lo que hace es dividir el costo histórico, en este ejemplo los 100,000, en años iguales de depreciación. Si la tasa es del 20%, nos indica que son 5 años. Entonces, lo que se hace es dividir esos 100,000 en 5 años iguales. Vamos a considerar que la inflación de ese año, la real de 1986, fue del 105.75%. Por eso elegimos un año tan lejano de 1986. Vamos a ver qué registra la empresa La Antigua, que no reconoce los efectos de la inflación, y su información financiera quedaría de esta forma. Compra la maquinaria y el asiento contable sería un cargo a maquinaria de 100,000 y vamos a considerar que lo compra en efectivo, afecta con un abono a su cuenta de bancos por 100,000. Y lo único que tiene que hacer es reconocer su depreciación, carga a gastos generales, a la subcuenta de depreciación de maquinaria, los 20,000 pesos, es decir, a los 100,000 pesos le saca el 20%, lo multiplica por la tasa del 20%, que es la tasa de depreciación que va a considerar la empresa, y tenemos 20,000 pesos. Y abonamos a la cuenta complementaria de activo de depreciación acumulada de maquinaria, los otros 20,000. El estado de
situación financiera de la empresa La Antigua al cierre del año, al 31 de diciembre de 1986, sería de la siguiente manera. Tenemos del lado de los activos el registro de propiedades, planta y equipo neto, ya habiendo afectado los 100,000 menos la depreciación de los 20,000. Como este es un ejemplo sencillo, lo único que queremos mostrar es cómo se aprecia aquí a valor histórico. Las demás cuentas, puse aquí una nota, todas las demás cuentas no tienen que ver en realidad con el ejemplo. Solo vamos a visualizar esta cuenta y viendo que pues simplemente se disminuyó la depreciación y tenemos un valor de 80,000. Pero ¿qué pasa en la empresa La Moderna? La Moderna sí reconoce los efectos de la inflación, así es que su información quedaría de la siguiente manera. El asiento por la compra de la maquinaria sería exactamente el mismo. Tendríamos un cargo a maquinaria y un abono a bancos. El siguiente asiento sería reconocer la inflación del 105.75% al final del año. Esto fue en enero, este registro lo vamos a hacer en diciembre. ¿Qué es lo que hace la empresa para reconocer el efecto de la inflación? Bueno, pues tiene que hacer un cargo por el importe de haberle afectado, reconocido a sus 100,000 originales una inflación del 105%. Entonces, aquí tenemos que multiplicar los 100,000 por una tasa del 105.75%. Eso nos da 105,750 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que se duplicó el valor de la maquinaria por el efecto de la inflación. Sabemos que los precios suben por el efecto de la inflación. Vamos a utilizar una cuenta llamada corrección por reexpresión y vamos a poner una subcuenta que pues es de la maquinaria. Esta cuenta la vamos a seguir utilizando más adelante cuando ya veamos el método integral. De momento solamente vamos a utilizarla como una cuenta puente. Quiere decir que el valor final de la maquinaria ya reexpresado sería de 205,750. Es decir, tenemos los 100,000 del asiento inicial, el valor histórico, más 105,750. Recuerden que aquí ya le incrementamos. Esto solamente es el efecto de la inflación. Y ahora el valor de la maquinaria es de 205,750 al final de 1986. Esto fue una realidad, sí es un ejemplo aquí que estamos viendo, pero fue una realidad, un hecho en aquella época. Y finalmente hacemos el asiento por la depreciación de la maquinaria. Y si se dan cuenta, pues obvio, si se duplicó el valor de la maquinaria, pues se duplica el valor de la depreciación. En el otro ejemplo teníamos que el valor de la depreciación eran 20,000. Afectamos a gastos en la subcuenta de depreciación de maquinaria. ¿Sí? Ahora nuestra base para cálculo de la depreciación son 205,750. Aplicamos la misma tasa del 20%. Y obtenemos un monto de 41,150. Es decir, pues también la depreciación se duplica. Recuerden que solamente estamos reconociendo el efecto de la inflación. Ya vimos cuáles son los efectos de la inflación, pérdida de poder adquisitivo o el aumento generalizado de los precios. Esos son los dos efectos principales que causa la inflación. No quiere decir que aquí la maquinaria se haya revaluado porque en el mercado hay escasez de maquinaria o porque se haya modernizado. Simplemente se actualizó por reconocer el efecto inflacionario de una tasa altísima del 105.75% anual.
El estado de situación financiera de la empresa La Moderna, que es la que sí aplicó los efectos de la inflación, quedaría de la siguiente forma. Aquí estaremos reconociendo en propiedades, planta y equipo neto. Recuerden que el neto es al valor histórico restarle la depreciación. Estaremos considerando los 100,000 del valor original más 105,000 de la inflación menos los 41,000 de la depreciación. Eso nos estaría dando estos 164,600. Y si se dan cuenta, pues esto afecta, estamos utilizando las mismas cuentas que la otra empresa. Recuerden que esas cuentas no tienen que ver con el ejemplo, nada más están ahí para poder completar nuestro estado de situación financiera. Pero se dan cuenta cómo elevó el valor de la maquinaria. Del lado del capital contable, por supuesto que también tendría que afectar el capital social. En este ejemplo todavía no vamos a afectar las cuentas de capital que tendrían que afectarse, ni las utilidades, porque aquí se tendrían que también afectar las utilidades, los resultados. Como todavía no estamos viendo el método integral, lo único que hice aquí fue poner la cuenta de corrección por reexpresión para poder reflejar la diferencia que aumentó la inflación en el estado de situación financiera en la información financiera de la empresa. Sí, aquí pongo las notas de que pues no se tiene que registrar así esta cuenta, esta es una cuenta puente, solo para este ejemplo la estamos considerando. Si nos damos cuenta, entre el estado de situación financiera de la antigua y la moderna, pues hay una gran diferencia para la toma de decisiones. Si analizamos como accionistas, como acreedores, la información de la otra empresa, pues estaría desvirtuado y tendríamos dificultad para poder interpretar, tomar decisiones. Si es hacer comparativo un estado financiero de un año con otro. Por eso es importante reconocer la información, dentro de la información financiera, los efectos de la inflación. La norma de información financiera reconoce un método de reexpresión, pero vamos a ver con el concepto que nos da esta misma norma de información financiera en su párrafo tercero. Nos dice que reexpresión es el método a través del cual se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros en su conjunto o en su caso en una partida individual. Podríamos decir que el ejemplo que hicimos, bueno, fue reconocerlo en una partida individual, pero en realidad lo común que se utiliza pues es reconocerlo en el conjunto de los estados financieros porque hay partidas que son afectadas con esta información, no solamente una partida, generalmente son varias partidas, pero eso también lo vamos a ver en una lección más adelante. Dependiendo del tipo de entorno en el que opera la entidad, la norma de información financiera nos dice que si hay un entorno inflacionario, pues entonces se debe de utilizar el método integral. Y bueno, por cuestión lógica, si no hay un entorno inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación en la información financiera de la empresa. En un principio mencionamos que un entorno inflacionario son inflaciones anuales en promedio mayores al 8%, que superan un 26% en promedio de estos 3 años, y un entorno no inflacionario, pues son inflaciones menores al 8%. Es importante para entender la reexpresión de estados financieros, por qué se tienen que reexpresar los estados financieros y reconocer los efectos de la inflación o no reconocerlos. Es importante conocer el criterio de valoración. ¿Qué es el criterio de valoración? Todas las operaciones que realiza la entidad se reconocen a un valor de entrada. Este valor de entrada que nosotros en la contabilidad registramos en el pasado, lo que nosotros llamamos el costo histórico,
Para reconocer este valor de entrada hay varios métodos para decir que una operación tiene cierto valor. Por ejemplo, la maquinaria que mencionábamos en nuestro ejemplo contable, pues tiene un valor de entrada de 100,000, un costo histórico, un producto nuevo y que pues la factura nos va a indicar que ese es su costo histórico. Sin embargo, si estuviésemos hablando de algún otro activo usado, pues tendríamos que ver cuál es su costo. Aquí es donde ya entra en juego el valor de la inflación, el efecto de la inflación, perdón, que modifica el valor de un bien. Por eso los bienes pueden aumentar de valor a principio de año, al final del año, dependiendo de cómo se mueve la inflación. Y también hay que considerar un valor de salida, que ese es su valor neto razonable. La NIF B17 considera un valor razonable para poder determinar en un futuro cuál es el valor actual de un activo. Lo que mencionamos anteriormente fue que en el ejemplo de la Moderna, de la empresa La Moderna, pues reconoce un valor histórico de 100,000, pero en un futuro, terminando el año, su valor actual neto se duplicó, alcanzando un valor de más de 205,000. Por eso es importante reconocer este concepto de valor razonable, que sería el precio por el que se intercambiarían un activo o se cancelaría un pasivo entre las partes interesadas, informadas e independientes. De acuerdo a este boletín B10, nos dice que el valor razonable es una determinación basada en el mercado y no un valor específico de un activo o un pasivo para la entidad. Para algunos activos y pasivos, las transacciones observables del mercado o la información del mercado están disponibles. En cambio, para otros activos y pasivos no lo están. Sin embargo, el objetivo de una determinación del valor razonable en ambos casos es el mismo: estimar el precio de salida a la cual una transacción ordenada para vender el activo o para transferir el pasivo se llevaría a cabo entre participantes del mercado a la fecha de evaluación en las condiciones actuales del mercado, es decir, a un precio de salida a la fecha de evaluación desde la perspectiva de un participante del mercado que retiene el activo o adeuda el pasivo. El valor razonable, por consiguiente, se sustenta en una operación de intercambio o en una estimación de esta, atendiendo a los atributos de la partida sujeta a ser valuada y a las circunstancias actuales en el momento de su evaluación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una cosa es reconocer los efectos de la inflación y otra es considerar un criterio de valoración. Mencionaba yo el ejemplo de un activo usado. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo que lo queremos nosotros vender, no comprar. En el valor histórico de la empresa tiene un valor de 100,000, más los efectos de la inflación, pues ya se va a incrementar. Vamos a considerar el ejemplo de la maquinaria de una inflación del 105.75%, pues entonces ahora ese vehículo valdría 205,750, pero tendríamos que ver qué dispuesto está el mercado para considerar ese valor. A lo mejor el mercado dice es demasiado y lo que yo te puedo dar por el valor de ese vehículo, de esa maquinaria, son 180,000 pesos. Entonces es importante diferenciar el valor razonable de la operación con los efectos de la inflación. No hay que revolver los métodos. También tenemos operaciones en moneda extranjera que debemos de considerar el efecto de la divisa y además el efecto de la inflación. Esto solamente lo hago para aclarar que el efecto de la inflación solamente es un método de reexpresión de estados financieros que no necesariamente
implica todos los criterios de valoración de las operaciones de la empresa. Y con esto concluimos esta segunda parte. En otro video continuaremos con las partidas monetarias y no monetarias para distinguir cuáles son aquellas partidas que sí reconocen los efectos de la inflación y cuáles son aquellas partidas que no reconocen los efectos de la inflación y que entonces necesitamos nosotros reevaluar.